la noche del viernes 11 de enero del año 2013. En esa ocasión, pues yo dormía, fue despertado abruptamente con una llamada. Lo que sucedía en el pueblo fue algo sin precedentes. Una columna de personas ingresó armadas en un número no determinado y entonces nos paran, sale la gente, nos amenaza y nos dice: ustedes son mineros, ustedes no van a pasar de acá y aquí los vamos a quemar. ¿Cuánta gente no se quedó sin empleo? Hay gente que se ve endeudada. La Iglesia Católica, más que todo, fue la que se levantó contra la mina. También amenazas, claro. Amenazas, intimidaciones. La cooperación ha tenido corrupción también en varios frentes. Ahí en Guatemala ha habido corrupción, no solamente en ONG, sino también en la cooperación bilateral. No son ONGs tan inocentes. La invasión es un negocio. Entonces alguien gana mucho dinero con eso. Obviamente pues el tema del narcotráfico y ese tema está ahí latente y presente. Todas las invasiones que habían en el valle y coincidía que en muchas de ellas había una pista clandestina de aterrizaje. Yo vi vehículos de Oxxo metidos en las fincas de la empresa, saliendo de ahí o llegando hacia donde están los grupos. Entonces prácticamente eso te da una evidencia que es una gente que tiene relación directa con estos grupos, ¿no? Pero ya la violencia no es el centro de la lucha. Como estrategia es la disrupción, la desestabilización, el conflicto permanente. A menor presencia del Estado, mayor conflictividad. Y a menor presencia del Estado significa menor inversión presupuestaria también. Hay que contar una historia de actividades subversivas, de perjudiciales acciones de algunos sectores de la Iglesia Católica y ONGs en Guatemala, de la evidente pero también invisibilizada presencia del mundo del narco, de persecución a industrias y empresas, y de cómo estos actores se relacionan de una u otra forma generando conflictividad. Parte de una agenda global y el descontrol social permanente que se vive en ciertos territorios de Guatemala y otros países del tercer mundo están relacionados. Así, poblaciones con escaso o nulo acceso a la educación, mientras a duras penas sobreviven, obligadas a declararse en contra de cualquier símbolo de desarrollo, venga del sector privado o Estado, porque la ausencia de estos facilita en definitiva las actividades ilícitas de grupos criminales y los intereses de otros sectores específicos. Esta es entonces parte de la relación entre grupos e intereses no siempre tan visible o clara y sus consecuencias en pequeños, perdidos, conflictivos y conflictuados territorios de Guatemala, y esta es entonces la historia que hay que contar. Los guatemaltecos estamos viviendo hoy una experiencia singular. Los acuerdos de paz representan un conjunto de compromisos complejos y abarcadores que encierran un proyecto de nación formidable, es verdad. Una cosa es terminar para proseguir con ánimo positivo y fraterno una ruta de reconstrucción de nuestra sociedad nacional. Como pueblo que se reconcilia, necesitamos la plenitud de todos. No se trata de una memoria para la toma de cuentas, para las revanchas, para las venganzas. Se trata de la necesidad colectiva de voltear la página y superar nuestra conflictividad reciente. Hubo un periodo de optimismo y de libertad y democracia en todo el mundo, pero eso terminó más o menos hacia el año 2000.
abruptamente. De ahí en adelante todo es confuso. Ahora la conflictividad que hay, yo diría que en parte es estimulada. Aquí corresponde más a un cierto plano internacional de un tipo de agenda que es difícil de precisar. Después de la firma de la paz se crearon una serie de organizaciones populares. Yo lo veo como una lástima en el hecho de que no sean asociaciones que promuevan, digamos, que la gente se desarrolle, sino que más buscan desestabilizar. Hay gente que todavía vive recordándolo del conflicto armado, pero creo que ahorita nos deberíamos de enfocar en cómo hacer productivos a las generaciones, cómo generar. Porque si vamos a estar masticando el mismo chicle, no vamos a salir de la pobreza. Al finalizar la guerra, los que estuvieron alzados en armas se ven obligados evidentemente a transformarse. Y se transforman especialmente en ONGs para poder sobrevivir, especialmente en términos de sobrevivencia económica para sus miembros. Y en ese momento estaban en boga dos temas básicos, digamos, a nivel global: derechos de los pueblos indígenas y los aspectos ambientales. Estos grupos adoptan estos temas y los empiezan a trabajar con la mira de continuar con lo que, en su opinión, la mayoría de ellos no lograron con la guerra. Entonces sí, son ONG, pero no inocentes. No son ONGs simplemente que quieren llevar cocinas, estufas a la gente del campo. Son ONGs que promueven la conflictividad social. No ha habido un cambio en la dinámica económica que debería de haber. Quizás aquí en el Valle hubieron algunos intentos a través de empresas agroindustriales que se instalaron acá, pero que lamentablemente fracasaron, producto de... Sigo sosteniendo mi hipótesis que hay una conspiración para que nos mantengamos sumidos en la pobreza y falta de oportunidades en la región. El problema de la conflictividad es algo histórico y lo responde mucho a la ausencia del Estado, ¿verdad? Y cuando hablamos de Estado es ausencia de todo aquello que el Estado debe garantizar, ausencia de infraestructura, de carreteras, ¿verdad? Ausencia de escuelas, de centros de salud que presten servicios para atender la salud de las personas, de educación, calidad de vida. Esa ausencia es la base y es histórica y es continua. Entonces, ante esa ausencia, el detonante de conflictividad está en la orden del día, ¿verdad? Entonces, empresas que generan empleo no pueden a veces generar el empleo para toda la comunidad que está en la zona. Entonces, eso genera una conflictividad. En nuestro país, lamentablemente, las áreas protegidas coinciden con territorios que están en buena medida desatendidas por el Estado de este país. Entonces hay poca seguridad, hay poca presencia de las instituciones de desarrollo, llámese educación, salud, servicios, falta de servicios, y ese aislamiento obviamente provoca que esos territorios pues estén más expuestos a unas dinámicas particulares. Efectivamente hay grupos que se dedican a tomar territorios y que compiten con nosotros, ¿verdad? Con el área protegida. El oriente de Guatemala es una zona principalmente agrícola y ganadera. En esta visitamos Asunción Mita, municipio que forma parte del departamento de Jutiapa y que nos mostró el presente de una industria, la minera Cerro Blanco, cuyas operaciones fueron paralizadas por una campaña de oposición ejercida por la Iglesia Católica local y algunas ONGs. Se mencionó que la institución religiosa, y especialmente la ONG Madre Selva, decidieron hacer una consulta de vecinos que está bajo investigación judicial. La empresa está a la espera de la resolución del Ministerio de Ambiente para saber si podrá volver a operar. Llama la atención el cierre de una fuente importante de empleo y desarrollo si se toma en cuenta que esta región se encuentra dentro del llamado corredor seco, que ha presentado históricamente uno de los más altos índices de desnutrición crónica y aguda del país.
mina cerró prácticamente. La obligaron a cerrar sin darse cuenta los beneficios que la comunidad y el pueblo pues se tenían para nosotros, ¿verdad? Generan empleos, ¿verdad? Generan estudios, porque con este cierre de la mina se quedaron como 270 estudiantes a medias. Por estar aquí en La Lima, estamos nosotros a la par de la empresa. Y porque soy un poco conocido, aquí vinieron los de Madre Selva. Y empezaron a platicar conmigo, a quererme enrolar, haciendo pruebas en el pozo que está acá, haciendo pruebas en un rillito que está a la par de la empresa, haciendo pruebas arriba de la empresa. Entonces, donde caí yo, que ellos pues querían manipularme con mentira. Aquí hay arsénico natural. Aquí sale agua caliente, agua que no sirve, porque para tomar no sirve. No tiene nada que ver con la empresa. Y empezaron a unirse con una ONG de El Salvador a malinformar a la gente de Huija, que por culpa de la empresa había visto una mortandad de peces. Y esto se ha visto todos los años, porque todos los años cuando llueve, el río se lleva todo lo que encuentra y contamina el lago ciertos días, y allí se mueren los peces porque baja el oxígeno del agua. La Iglesia Católica, más que todo, fue la que se levantó contra la mina. Y si nos damos cuenta, pues hay más gente católica que de una u otra manera fue manipulada por el padre. Nosotros simplemente nos pusimos en una resistencia pacífica de no ganadería y ganamos. Jutiapa y todo ha fallado a nuestro favor. La gente pasarán por su cadáver antes. Le da trabajo a 1,000 personas, pero hay 30,000 desempleados. Y además el trabajo que le dan es de hambre, porque nunca le dan un seguro social. Le da solo por temporadas. O sea, el sistema que usan de pago es injusto y por débil. No sé si han usado menos, pero han ocurrido algunas cosas. En Nicaragua trabajamos bastante. Cerramos una mina también allá en Rancho Grande, de los mismos canadienses. Yo soy católico desde el nacimiento. La iglesia de Bayo, que antes fue, como le puedo decir, fue una ley, que lo que la iglesia decía, eso se hacía. Pero los tiempos cambiaron. La iglesia que se dedique a con su gente, ¿verdad? Para eso están las autoridades, ya ellos ya no son autoridad. ¿Cómo la Iglesia Católica dejar entrar a personas corruptas sin ser bien vistas? Porque se supone que la Iglesia Católica es algo bueno. En principio, nosotros los sacerdotes somos personas que dentro de la iglesia tenemos una libertad de pensamiento y de criterio. Y si estamos dentro de la iglesia es porque nuestros principios y valores los hemos querido vivir en comunión con lo que la doctrina de la iglesia nos propone y hemos querido caminar con ellos. Nuestro principio fundamental es buscar el bien común y el desarrollo y bienestar de nuestra sociedad. La iglesia nunca ha sido revolucionaria ni nunca le ha interesado hacerle daño a nadie. Yo diría que la Iglesia Católica siempre estuvo dividida en la época de la guerrilla. Logró la izquierda copar eso, sobre todo en la Comisión de Derechos Humanos, la Organización de Derechos Humanos del Arzobispado. Aparentemente habría en esa idea de rechazar al mundo, de crear desorden, habría la idea de que no haya minería, por ejemplo. Ahora, es un objetivo absurdo. Sí, la verdad es que si uno se dedica solo a la agricultura, pues automáticamente uno no puede sobrevivir de eso. Entonces en un hogar, pues solo hay tortillita, frijolito y ya para la carnita no alcanza. Para poderle dar una alimentación adecuada a un niño, y es por eso de que muchas veces pues hay desnutrición en nuestro
en nuestra comunidad o en nuestro municipio. Para resolver el tema económico, pudiera ser de que hubieran empresas que vinieran aquí a ofertar trabajo para que nuestra gente pues tenga oportunidad de tener un trabajo y así poder conseguir el dinero para darle una mejor alimentación a la familia. Los que anduvieron más en eso, los de la iglesia, ellos solo hicieron sus cosas y sin preguntar si les iba a afectar. Por lo menos a mí me molestó mucho, porque siendo una iglesia que debería de fomentar mejor el amor, a bastantes nos dejaron sin empleo, sin oportunidades. Ellos lograron eso, de dejarnos sin trabajo. Ese era su objetivo, de dejar a varias familias si sus alimentos diarios. Tal vez ya no es como antes, ¿verdad? Porque ya sin trabajo y es difícil. Trabajando para Minera San Rafael, tuvimos la oportunidad de participar en los primeros trabajos. En esta ocasión hacíamos una visita de rutina al mediodía. A la 1 de la tarde hicimos presencia en la comunidad, pero nos sorprendió el nivel de rapidez con que la gente se había organizado. Bloquearon el camino de acceso. Me dijeron que no me iban a dejar ir porque sabían que era un empleado de la empresa, refiriéndose a Minera San Rafael. Ahí fue cuando me empezaron a señalar. Algunas personas decían, quémenlo porque es un trabajador de la mina. El alcalde, el alcalde de Casillas estuvo presente. Estuvo también presente el representante del comité antiminero del municipio. Tuve alrededor de unas 8 horas retenido contra mi voluntad. En el lugar estaba presente el sacerdote de la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Él forma parte de ese comité opositor a la minería, quienes fueron instruidos previamente por el Centro de Atención Legal, Ambiental y Social de Guatemala, CALAS. Si bien es cierto, CALAS no estaba presente como sus jefes, como personas que hacían ese trabajo de desinformar, los allegados a ellos de la comunidad sí estaban presentes en el lugar y fueron las personas que estuvieron ahí sí que propiciando para que la gente cometiera gritos, que estuviera allí instigando a la violencia. Yo estaba afectado psicológicamente, emocionalmente afectado, no sabiendo si realmente iba a cumplir sus amenazas de matarme, de quemarme en el lugar. Donde existe necesidad, se requiere de ayuda. Esta premisa obvia ha sido tomada como una estafeta por diferentes grupos como las organizaciones no gubernamentales ONGs, que nacieron en el año 1945 junto a la creación de la Organización de las Naciones Unidas, que requería observadores independientes para sus asambleas, figura que se convirtió en este tipo de agencias especializadas, las ONGs, autónomas del gobierno. Sin embargo, con el correr del tiempo y quizá por la dinámica de estas organizaciones y por los recursos económicos que gestionan, se ha producido una zona gris, difícil de diagnosticar, en la que en muchas oportunidades ayuda, acción política e intereses ideológicos y económicos, además de prácticas corruptas, se traslapan y no se puede saber exactamente dónde terminan unos y comienzan los otros. Este factor se incrementa por la relación que tienen muchas veces ONGs, gobiernos, autoridades regionales y otros actores. Hay grupos que están impulsando a ciertas comunidades a abarcar territorios, a incursionar, ¿verdad?, en áreas donde no está permitido. Entonces toda esa dinámica nos genera obviamente un nivel de conflictividad alto en ciertos territorios. Sobre todo las fronteras del país, donde pues se dan dinámicas muy particulares, obviamente, ¿verdad? La organización más visible que yo tuve a la vista es el
el Comité de Unidad Campesina, en sus siglas CUC, hay una estrategia que se llama pertenencia del territorio, que lo han estado utilizando recurrentemente, nuevamente aprovechándose de la pobreza y la ignorancia de los indígenas, diciéndoles que la tierra les pertenece que es de forma ancestral, desde la época de los mayas, y la verdad que eso no es cierto, porque aquí hay propiedad privada, tenemos que producir, tenemos que trabajar, de manera que el conflicto no obedece a la necesidad sentida de la población. Este conflicto es manipulación pura. Cada vez que hay un tipo de conflicto de esto y que las fuerzas de seguridad tienen que volcarse a dar respuesta a este conflicto, es un espacio que se está dejando para el actuar de estas organizaciones que se dedican a actividades ilícitas, sea narcotráfico, sea contrabando, sea tráfico de humanos, ¿verdad? Tráfico de personas. Tuve información de que en la ciudad capital eran llevados algunos líderes de aquí del área y eran capacitados para dirigir masas, para manipular personas. Se los llevaban allá por una semana y los tenían concentrados en una casa de seguridad, y ahí recibían toda clase de capacitación. Ya venían aquí muy bien preparados para dirigir bloqueos, para invadir fincas, para arengar a las personas. O sea, yo lo vi, no me lo contaron. Por el momento aquí estamos nosotros, bueno, ya te digo, tal vez un 50% propietario o un 50% no. Quisiéramos que nosotros, que el gobierno nos apoye, ¿va? Gracias a Dios ya encontramos una institución que nos está apoyando y se llama Casos Legales de Guatemala, que es una institución internacional que nos está apoyando, ¿va? Pero gracias a esa institución ya nosotros ya nos sentimos, ya no estamos sintiendo miedo, ¿va? Sino que ahorita, gracias a Dios, por los apoyos de ellos, ya se va a formalizar todo. Se desbordaron totalmente las invasiones hacia muchas fincas, y era diariamente que provocaban incendios en la caña, lo cual hizo que los dueños de ese ingenio tomaron la decisión definitivamente de suspender operaciones. Se perdieron unos 3,000 empleos directos y se vio muy afectada el comercio de la industria, las tiendas, todo lo que podía generar clima de negocios positivos. Viajando por el departamento de Alta Verapaz, específicamente entre Telemán y el municipio de Panzós, zona agrícola y ganadera bañada por la laguna y el río Polochic, se observan diferentes tipos de tierras y viviendas. Alguien del lugar nos comentó que las que tienen el mismo cultivo en toda su extensión son trabajadas por sus propietarios. En cambio, las parcelas que se observan con una diversidad de cultivos, sin ningún orden específico, son las fincas que han sido invadidas. En estas últimas es posible ver también casas improvisadas levantadas con lo que se encuentra. La invasión de tierras es uno de los problemas frecuentes en esta parte de Guatemala. Entre las industrias afectadas por la conflictividad organizada se encuentran las empresas que cultivan la palma, sector agroindustrial con un crecimiento importante en esta zona. El sector de palma de Guatemala representó en el 2022 el 2.2% del Producto Interno Bruto del país. Es un sector de los más importantes en términos de agroexportación. Generamos alrededor de 30,000 empleos directos y más de 150,000 empleos indirectos a nivel nacional. La ausencia del Estado va de la mano con no tener certeza de la propiedad, ¿verdad? O sea, eso es un tema relevante para el caso. Hay tierras invadidas. De hecho, uno de los datos que tenemos a nivel de país es que hay alrededor de 164,000 hectáreas de tierras invadidas, usurpadas en este momento, y un gran porcentaje de ello está en Alta Verapaz, Izabal y Petén, que son territorios en donde está presente el cultivo de palma.
Hay invasiones que se han dado en zonas que las mismas empresas están protegiendo por su valor ecosistémico y estos invasores botan el bosque para varios fines y ahí se detona una conflictividad. Entonces esa es una, y la otra es la violación también a los derechos humanos de los trabajadores y de las comunidades que están dentro de las empresas a través de detenciones, de cierres de pasos, de bloqueos a las operaciones de las empresas. Deciden de repente, hoy vamos a bloquear caminos y bueno, eso afecta a toda la cadena de trabajo de las empresas y obviamente tiene una reacción en cadena para los trabajadores. Buena parte del respaldo financiero para estos grupos no necesariamente viene solamente de grupos con una visión ideológica diferente, sino también de competidores comerciales. Hemos encontrado casos en los cuales, digamos, algún tipo de financiamiento de países que son competidores de Guatemala, digamos, en estos productos, también llega a estas zonas para tratar de también, digamos, que restarle productividad, eficiencia y sobre todo restarle, digamos, credibilidad y prestigio a la actividad agroindustrial guatemalteca. Estas ONG, estos grupos, digamos, vendieron ideas o vendieron sueños que simplemente no pudieron cumplir, porque en última instancia en realidad no les importaban las comunidades ni el bienestar de la población, en una forma simple de sobrevivencia de ellos. Otro ejemplo de los efectos de la conflictividad fue la paralización hace algunos años del ingenio azucarero Chavil Utzag. Está la Unión Veracruzense de Organizaciones Campesinas, que le llaman UBOC. Está el Comité de Unidad Campesina, CUC. Hay un Comité Campesino del Altiplano, que le llaman, que también anda por acá. En algún momento anduvo por acá la Fundación Turcio Lima también. Mira, yo, por ejemplo, vi, o sea, lo vieron mis propios ojos, vehículos de una organización que es transnacional, Oxfam. Yo vi vehículos de Oxfam metidos en las fincas de la empresa, saliendo de ahí o llegando hacia donde están los grupos. Entonces, prácticamente eso te da una evidencia que es una gente que tiene relación directa con estos grupos, ¿no? No, yo lo que quiero es que esta diligencia sea legal. Yo quiero que esta diligencia sea legal. Y eso es lo que estamos tratando de hacer nosotros. Las mismas organizaciones que supuestamente están para apoyar a los campesinos, se mencionan organizaciones como el CONIC, como el CUC y otros similares, que ya hay varios que consiguen apoyos económicos de ONGs internacionales, obtienen fondos y obtienen fondos de fuera y obtienen fondos de la invasión. Al final es un negocio muy lucrativo para esta gente. En algunos lados se han encontrado hasta políticos involucrados en esto. Es un negocio para un sector de un grupo de personas que manejan eso, les enseñan cómo deben de hacer una invasión, los capacitan, los preparan. En fin, es una organización muy bien estructurada, apoyada por jueces, porque no dan órdenes de desalojo, bloquean todo. Iniciamos un nuevo proyecto de exploración minera en la comunidad Lomas Arriba del municipio de San Jacinto. El alcalde fue informado, los líderes de Cocole fueron informados sobre los trabajos, pero de manera abrupta el alcalde municipal, el secretario municipal cambian de opinión, y cuando estaban recién iniciados los trabajos de exploración, ¿verdad? Con la colocación del equipo, en una de nuestras subidas a la comunidad,
deciden bloquear. Se colocan palos, se colocan rocas de gran tamaño y se impide nuestro descenso. Al bajar, conocemos las demandas que ellos tienen. Y la demanda es que ya no se continúen con los trabajos de exploración, porque a su criterio la exploración minera es mala. Eso fue en octubre del año 2021. El día 23 de febrero del año 2022 se da un evento que nos dejó sorprendidos. Llegan informes a través de llamadas telefónicas que el equipo de perforación y todos los bienes quizás valorados en más de 1 millón de quetzales fueron totalmente destruidos. Quienes estaban trabajando fueron amenazados de muerte, huyeron del área para resguardar su vida. El año 2004, los periodistas Bertrand de Lagrange, nacido en Marruecos, y la española Maite Rico, realizaron una investigación titulada El poder paralelo de las ONGs en Guatemala. Los profesionales conocen muy bien el país centroamericano ya que vivieron y trabajaron varios años en el mismo. La investigación mencionada hace ver, entre otros aspectos, a las ONGs como poco transparentes en el manejo de los fondos que reciben, así como los intereses políticos e ideológicos que las mueven y quienes están detrás de estos. Un artículo publicado por la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA, criticó la ley sobre ONGs aprobada en Guatemala el año 2020, que se creó con el objetivo de supervisar y controlar de mejor modo la labor de estas organizaciones, dada la poca transparencia en las actividades y manejo de los fondos de algunas de estas. Es interesante analizar la narrativa de esta publicación, que vincula constantemente a la sociedad guatemalteca con los intereses de la cooperación internacional, quizá para validar una postura que tiene sus propios objetivos e intereses. Hablar de narcotráfico es hablar de un tema tan grande como complejo y en general casi impenetrable. Además, uno de los más rentables negocios a escala global, del que muchos saben, pero nadie o casi nadie se atreve a comentar demasiado, menos para denunciar. Guatemala no es la excepción. Las familias locales que tenían sus territorios bien establecidos se aliaron con cárteles colombianos y luego mexicanos a partir de la década de los 80. Actualmente, las nuevas generaciones de esos grupos han modificado estrategias y métodos. La mayoría se refiere a este actor con eufemismos. No lo mencionan directamente o si lo hacen, es bajo un anonimato absoluto. Pero esa ambigüedad o ese silencio llano cuando se pregunta es paradójicamente una respuesta contundente. El narco está ahí, influyendo, manejando, comprando, decidiendo y determinando situaciones, hechos, instituciones y personas. Efectivamente, nosotros tenemos dentro del desarrollo no solo fiscalía, sino que a nivel Estado, Guatemala, obviamente hay ciertos lugares en los que, por ejemplo, son muy utilizados para el tema del descenso de aeronaves ilícitas. Y efectivamente hemos encontrado oposición de la población para permitir el paso libre de los grupos de seguimiento de investigaciones tanto en la Policía Nacional Civil como en el Ejército de Guatemala. Las comunidades son bastante ingeniosas en ese sentido, y los narcos también. Y los narcos hacen una política social mucho más directa y mucho más visible que la del Estado. No hay mucho que pueda hacer el Estado guatemalteco. No puede competir en obras y en ayudas y en festivales y en equipos deportivos con esta gente. Basado en esa experiencia, te puedo decir que cuando un grupo de estos se enquista en la sociedad, sí,
va provocando ciertos beneficios a su alrededor. Como dices, el apoyo comunitario, el apoyo a los vecinos, a los pobladores, pero también genera la violencia. ¡Suban al vehículo! ¡Al vehículo! Se aprovechan de la ignorancia de la gente para decirle, miren, es que nos vienen aquí a arrasar nuestras cosechas. Y la gente pues va porque su líder les está hablando. Pero él tiene un interés personal y particular, ¿sí? Que obviamente es algún pago, sabemos que es presumimos que es un pago el que ellos reciben para evitar que las entidades públicas lleguen a interdictar esos cargamentos de droga. El consumo de cocaína y otras sustancias que ahora aparecen como demandadas desde esos grandes mercados del norte, en donde pues, ellos ponen las condiciones de consumo de demanda y a esa demanda hay una respuesta de estos países, entendiendo a Colombia como un país productor y entendiendo a Guatemala como un país de trasiego de ese narcotráfico, que está en la misma cadena. Los cultivos de hoja de coca empezaron a detectarse en el país en 2019 en la región de El Estor, Izabal. En esa oportunidad se localizaron campos de cultivo y, si no me lo estoy, 2 narcolaboratorios. El occidente del país y el área occidental de Petén son los que más tienen relación con los cárteles de Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, del lado mexicano. De este lado son otros grupos pequeños que se encargan de concretar ese tráfico de droga cuando la droga logra aterrizar o entrar al territorio nacional, pero no podemos hablar únicamente del movimiento de la droga ya procesada, los paquetes de coca, sino que también tenemos que ver otras cuestiones como los cultivos, la marihuana, que es algo que se cultiva en casi todo el territorio nacional. Lo que sí se ha dado en estos años es el bloqueo intencional de unidades del Ejército y de la Policía Nacional Civil cuando van a responder al aterrizaje de alguna aeronave, sobre todo en Petén, en el norte de Izabal, donde las comunidades se han organizado y ya sea a través de las mismas personas han salido a bloquear e incluso a retener y agredir al personal del Ejército y de Policía Nacional Civil, o bien que han construido ellos algún tipo de bloqueo sobre las carreteras. Es increíble ver cómo las comunidades y las personas se van adaptando a este estilo de vida. Pero luego esto ya se convierte en una especie de esclavitud moderna, si lo podemos hablar de esa manera. Lo vimos muy bien en el Estor, en la operación de 2019, cuando entraron las unidades al Estor. Comunidades que estaban aisladas completamente, niños que no conocían de escuela, que no conocían el contacto con el mundo exterior porque los tenían aislados, dedicados única y exclusivamente a cuidar esas plantaciones y a vivir bajo un régimen en un área pequeña, pero que no los deja salir de esa burbuja. La iglesia nunca está dispuesta a ser cómplice de ninguna institución, no solo narcos, sino de cualquier otra institución que no esté en comunión con los principios que la iglesia tiene. Y tampoco nosotros tratamos de distinguir en una persona, así que yo para tener un diálogo con usted y para trabajar con usted, no me pongo a mirar qué es lo que hay detrás de usted solo, ¿verdad? Lo que usted pueda dar espontáneamente a nosotros lo podemos recibir si lo conocemos como un feligrés que viene a la comunidad y que quiere colaborar. De hecho, hay gente que así es como actúa, ¿verdad? Pero nosotros no podemos decir que lo que nos está dando viene del narco. Yo no podría presumir eso, ¿verdad? Hay zonas, por ejemplo, en donde nosotros tenemos que hacer mantenimiento de nuestra infraestructura, que son invasiones y que tal vez cualquier otra persona no logra entrar. Hay situaciones fuera, digamos, del día a día en la que pues sí, no nos han dejado entrar porque ese día ha habido algún tipo de desalojo y la misma comunidad nos dice, miren, esta semana mejor ni se acerque. Obviamente pues el tema del narcotráfico y ese tema está ahí latente y presente. La guerra contra las drogas no se puede ganar, es una guerra infinita, lo cual ha creado una posibilidad de infinito conflicto, conflicto no resoluble.
Las medidas que se adoptan para controlar la influencia de la droga, como por ejemplo controlar el financiamiento de los partidos políticos, bueno, son medidas infantiles, digamos así, porque el verdadero dinero viene de otro lado y en otra forma. Siempre el trabajo de relacionamiento comunitario nos llevó a laborar para la empresa Minera San Rafael, en lo que corresponde a 2 estudios de exploración en la parte inicial de los estudios ambientales. Esto fue en el departamento de Jalapa, en lo que es la aldea El Zapote. Eso fue en el año 2011. Llego a ese lugar y ya pues había muchos antecedentes de rechazo, hubo agresiones con uso de arma de fuego, intimidación de personal, y no se entendía de dónde venía esto. Ya al indagar un poco más y tener presencia en el área, se determinó, ¿verdad?, que existía una célula, un núcleo de sicariato. La gente vive, ¿verdad?, de sicariato, trafica drogas, y eso es una zona donde no hay control policial, donde la gente también mantiene mucha migración hacia los Estados Unidos. La noche del viernes 11 de enero del año 2013 fue despertado abruptamente con una llamada. Lo que sucedía en el pueblo fue algo sin precedentes. Una columna de personas ingresó armadas en un número no determinado, y estas personas entraron con burras pasamontañas. Las carreteras, todos los accesos hacia el norte, hacia el sur y hacia el oriente fueron bloqueados con el corte de árboles. El fluido eléctrico fue cortado también durante esa noche. Era un evento claramente planificado, estudiado. Hubo varias personas, guardias de seguridad privados, muchos de ellos residentes en Alta Verapaz, quienes fueron asesinados. Parte de los bienes de la empresa, vehículos, camiones de empresas contratistas, y quizá algo muy importante, la casa de núcleos de perforación de la compañía fue quemada en su totalidad. El temor de la población creció, pero específicamente el hecho de ser un empleado de la empresa era ser vulnerable a todo tipo de ataque. El saldo mortal más notorio fue el día siguiente, cuando se observó en la colonia Los Planes un vehículo de la empresa que manejaba seguridad física que fue totalmente destruido, con perforaciones de arma de grueso calibre. En todo lo que es la estructura del vehículo, las personas que ven el vehículo fueron asesinadas. El gran problema de tener una nación con una conflictividad permanente es que esta última es un obstáculo al desarrollo. La conflictividad en Guatemala es algo arrastrado por décadas, una conflictividad repetitiva. Aparece como algo mecánico, algo muerto, que ya no resolvió nada, pero que tiene actores detrás que saben perfectamente lo que quieren. ¿Y qué quieren? Parece ser que se trata de mantener un escenario que haga perdurar de modo indefinido un estado de choque, de carencia de oportunidades dentro de los territorios en los que se inserta, y así aprovechar para sus propios intereses este estado de vulnerabilidad o miseria. Existen actualmente ciertas luces, pero aún hay mucho que comprender. Mientras más se investiga y profundiza, en ocasiones, más que respuestas, lo que se obtienen son nuevas preguntas.